Tiberio Julio César Augusto nació el 16 de noviembre del año 42 a.C., hijo de Julio César Nerón. No obstante, a la muerte de este en el campo de batalla, Tiberio sería adoptado por Augusto el Grande, quien sería conocido en la historia como el iniciador del sistema de gobierno del Imperio Romano absolutista y de único poder, conocido a la posterioridad como el régimen de los emperadores. Además, Augusto es conocido por iniciar la dinastía Julio-Claudia, dinastía que sería conocido en la historia como una de las más aberrantes que ha existido. Sin embargo, la carrera política de Tiberio fue espléndida, pues a la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo en Nola, Tiberio asumiría el poder absoluto del Imperio Romano, y siendo este ya instruido por Augusto desde niño, sería dotado en muchos fundamentos de su carrera política, como en estadística, en estrategia militar y en estrategia política. Sin embargo, Tiberio nunca quiso ser emperador, quiso que se le llamase emperador, y prefirió el nombre de principado. Además, en múltiples ocasiones criticó el sistema gubernamental que inició su padre Augusto, criticándolo de absolutista, autoritario y tiránico. Por el contrario, Tiberio siempre quiso pertenecer al Senado, y por eso en una de sus primeras acciones como emperador fue establecer relaciones cordiales con este grupo gubernamental del Imperio Romano. Además, al darse cuenta que el Imperio Romano tenía una precariedad en su economía, estableció la ley del ahorro, frenando así ciertos gastos públicos frívolos, como fiestas, demandas deportivas e incluso monumentos y estatuas, pues en uno de sus pedidos como emperador fue que ni durante ni después de su muerte se levantase ningún monumento ni palacio en su nombre. Y aunque su carrera política fue excepcional, fueron sus decisiones personales las que le dieran paso a que hoy su nombre se encuentre entre las páginas negras de la historia de la humanidad. O entre los más desafortunados eventos se encuentra la muerte de Germánico, el hijo de su hermano Druso, quien fuese el directo sucesor al poder después de Tiberio, por lo que Tiberio, en una ocasión, lo mandó a que enfrente a una tropa en el oriente del Imperio Romano, donde se haría su muerte a manos de Calpurniano Pisón, gobernador de Siria. Y aunque esta se diera en el campo de batalla, su muerte fue muy sospechosa, pues al ser Germánico uno de los luchadores más grandes del Imperio Romano, fuese raro que él, y justo él, junto con unos cuantos más, darían muerte a manos de Calpurniano Pisón, por lo que su muerte fue sospechosa y se le agravó como a Tiberio como gestor intelectual de dicho atentado. Y aunque estos eventos ya lo habían separado del pueblo romano, tal vez la decisión más grave que tomó Tiberio en su vida fue el de confiar en el Lejano. Este hombre, sediento de poder y avaricia, convencería a Tiberio de que el Senado conspiraba en su contra, por lo que Tiberio le dio el poder absoluto de crear la casta petrolera. Esta fue un grupo de 9 cortes dedicada a la captura, sentencia y asesinato de todo aquel que tome el nombre de Tiberio en contra, por lo que se dio el inicio a una masacre sangrienta y sin piedad a todo aquel que blasfeme el nombre de Tiberio. Sin embargo, esto no quedaría ahí, pues el propio Jano asesinaría a la esposa de Tiberio, Livia, el año 29 después de Cristo. Además, al ver que Druso, el hijo de Tiberio, sería el sucesor directo al poder, este lo envenenaría, desatando así la ira total de Tiberio, quien al enterarse de esto mandó capturar y asesinar a Jano. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El darse cuenta de la gran equivocación que había tenido y el sentimiento de culpa que lo corcomía por dentro, Tiberio se llenó de locura, pues se dio cuenta que por su culpa, su hijo y su esposa habían muerto. Teniendo ya una edad avanzada, Tiberio, paranoico, demencial y lleno de locura, se refugiaría en Capri, en donde pasaría los últimos días de su vida, y en donde daría rienda suelta a sus más oscuros y aberrantes deseos, en donde el alcohol y las drogas no hicieron falta. Además, en donde hizo múltiples orgías, y en donde se cuenta una de las historias más negras en la historia de los emperadores romanos, pues según muchos historiadores, Tiberio utilizaría niños para sus fiestas sexuales, para de esta manera satisfacer sus más enfermos deseos. Tiberio, lleno de locura y viendo su muerte ya prominente, mandó llamar
a dos jóvenes que él creía suficientemente fuertes para suplantarlo como emperador del Imperio Romano. Sin embargo, en una noche de borrachera, uno de ellos lo ahogó con una almohada, dejando así el poder del Imperio Romano en manos de dos jóvenes, Tiberio Gemelo y Cayo Julio César Germánico, o más conocido en la historia de la humanidad como Calígula. Tal vez uno de los hombres más conocidos en la historia de la humanidad, y no precisamente por sus buenas acciones, fue Cayo Julio César Germánico, o más conocido en las páginas negras de la humanidad como Calígula. Este aberrante ser humano nació el 12 de agosto del año 12 después de Cristo, y su peculiar nombre, Calígula, viene de la palabra Caliga. Dicha nominación fue gracias a que Calígula asistía desde muy pequeño a los campos de batalla junto a su padre germánico, y al ver los soldados que usaban zapatos militares que le quedaban extremadamente grandes, se burlaron de él poniéndole este nombre de Calígula. Fue hijo de Agripina la Grande y de Germánico. Sin embargo, a su muerte, este fue adoptado por Tiberio. Este dejaría tanto a Gemelo como a Calígula como herederos del trono. Sin embargo, este último manipularía el testamento de Tiberio, argumentando que este lo escribió en medio de la locura, por lo que el año 37 después de Cristo, Calígula sería promovido como emperador del Imperio Romano. Sin embargo, los primeros 7 meses del gobierno de Calígula fueron totalmente normales, incluso fueron prósperos, pues Calígula reforzó las fronteras del Imperio Romano. Sin embargo, acabado este periodo, Calígula caería en una grave enfermedad, que según diversas fuentes, podría ser parecida a la epilepsia o a la demencia. Acontecido esto, Mecro, el mismo que ayudó a Calígula a manipular el testamento de Tiberio, le diría al Senado que si Calígula no se recupera de esta enfermedad, le den el poder absoluto a su hijastro gemelo. Esto no pasó, pues Calígula pudo recuperarse de su enfermedad. No obstante, la historia cuenta que hubo un Calígula antes y después de su enfermedad. Pues, sin embargo, esto no pasó, pues Calígula se recuperó del coma profundo en el que había caído. No obstante, la historia cuenta que hubo un Calígula antes y después de dicha enfermedad, pues el nuevo Calígula quien despertó de ese sueño profundo era totalmente déspota, carente de cualquier señal de empatía, antisocial, demencial, caído totalmente en la locura y paranoico. Por ello, Calígula, al enterarse de lo que había hecho Mecro, se sintió totalmente traicionado y paranoico. Mecro, al enterarse de que Calígula sabía lo que había hecho, y temeroso por su vida, por la represalia que podría tomar Calígula en su contra, convenció a este de que fue su propio hijastro gemelo quien lo envenenó y, por ende, eso causó su enfermedad. Calígula, convencido de esto, en una de las historias más aberrantes de su vida, se cuenta que una noche subió a la alcoba de su hijastro y después de torturarlo despiadadamente durante horas, hizo que éste se suicide con una espada. Sin embargo, este no fue el único evento de esta índole, pues se cuenta que lo mismo hizo con su esposa, Julia Claudia, y con el padre de este. Pasado esto, y teniendo ya el poder absoluto, Calígula caería en uno de los excesos más grandes que la historia recuerda, pues no solo hablamos de las diversas orgías y fiestas sexuales que éste ejercía en el palacio del Imperio Romano, sino de los actos que, incluso para esa época, aún eran aberrantes, pues Calígula mantuvo relaciones sexuales incestuosas con sus tres hermanas, de las cuales la menor, Drusila, se robó su corazón, y en uno de estos encuentros sexuales quedaría embarazada. Y aunque la historia cuenta que ella falleció a causa de su corta edad y el embarazo, según muchos historiadores, la historia es distinta, pues se, pues se cuenta que fue Calígula quien gestó la muerte de Drusila, envenenándola y de esta manera matando a su amada y a su propio hijo, que aún se encontraba en el vientre de ella. Esto sumó más la locura de este aberrante emperador. Uno se cuenta de la decadencia del estado mental de Calígula, sus hermanos, Livia, Lépida y Agripina, formarían lo que sería conocido como la conspiración de las tres dagas, para de esta manera darle muerte a Calígula. Los tres hermanos citaron un día a Calígula en una de las habitaciones del palacio del Imperio Romano, en donde Livia le daría muerte con una espada. Sin embargo, Agripina
Temerosa por la represalia que esto podría causar, se arrepintió y traicionó a sus dos hermanas, avisando a Calígula de lo que tramaba. Calígula, al enterarse de esto, mandó a Livia al exilio y a Lépido lo condenó a muerte. Calígula siguió con sus excesos y con sus constantes orgías que organizaba todos los días en el palacio, por lo que el fondo económico del Imperio Romano cada vez se veía más devaluado, pues todo el dinero del pueblo no era suficiente para satisfacer todos los deseos, lujos, y pues el dinero del pueblo no era suficiente para satisfacer todos los deseos y lujos de ese tiránico emperador, por lo que Calígula, al ver que los fondos económicos de su imperio eran cada vez menores y que estos no podían satisfacer todos los lujos que él requería, mandó llamar a su tío Claudio, quien le dio una de las ideas más aberrantes que recuerda la humanidad. Pues Claudio le dijo a Calígula que si un senador era acusado de conspirar en contra del emperador, este debería ser asesinado, y todas sus riquezas pasarían a manos del gobierno del imperio. Por lo que Calígula inició una de las masacres más horrendas que recuerda la humanidad, en donde miles de senadores fueron asesinados durante esta época. Pues las leyendas cuentan que Calígula se gozaba, incluso tenía orgasmos al ver la tortura y el asesinato de estos hombres. Incluso se cuenta que Calígula tenía una habitación especial en donde veía y comía alrededor de la muerte y las cabezas de centenares de hombres. Además, en una de sus tantas locuras se cuenta una de las leyendas más famosas de este hombre, pues según una demencial mentalidad, Calígula mandaría nombrar cónsul del Imperio Romano a su caballo Incitatus. Harto de las aberraciones del emperador, se levantó en su contra. Sin embargo, Calígula hizo caso omiso a esto. El Senado, harto de los diversos asesinatos, también se levantó y conspiró en secreto en contra de Calígula. Se cuenta que fue Claudio, el tío de Calígula, sí, el mismo, que fue parte de la sanguinaria masacre que causó Calígula, ahora conspiraba en contra de él. Claudio le dijo al Senado que al sexto día del término de los Juegos Deportivos organizados en el Coliseo Romano, este lo llamaría a uno de los pasillos, en donde, el 24 de enero del año 41 después de Cristo, uno de los guardas personales de Calígula le atravesaría el estómago con una espada, dándole muerte a este sanguinario hombre. El nombre del hombre que le puso fin a uno de los seres humanos más aberrantes y desquiciados que ha existido en la historia fue Casio Querella. No te olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales si te gustó el video. Además, puedes dejarme en los comentarios los temas que te gustaría escuchar.